un tema bastante contingente y además novedoso. Sabemos que la inteligencia artificial comienza, ¿cierto?, a acercarse a todos los ámbitos de la vida. El trabajo, la educación no están exentos de ello y bueno, hoy día vemos cómo la relación entre las materias impositivas y la inteligencia artificial probablemente no es algo reciente. Yo me imagino que ya vienen trabajando con tecnología hace bastante tiempo, pero hoy día más que nunca vemos cómo el manejo de datos y la inteligencia artificial se encuentra presente también en materia de fiscalización y nos viene a ilustrar sobre ello un interesante panel, ¿cierto?, con académicos, profesionales del mundo del servicio de impuestos internos, así que no tengo duda que vamos a tener una interesante conversación. Yo voy a dejar en manos del moderador de esta actividad, Eduardo Torretti, socio fundador de Torretti y Compañía, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Advanced Master in International Tax Law de Leiden, de la Universidad de Leiden. Voy a dejar en sus manos la presentación del resto del panel que nos acompaña el día de hoy. Pero antes de comenzar, y nuevamente quiero dejarlos muy cordialmente invitados e invitadas a que en el mes de octubre se sumen y acompañen el desarrollo de las jornadas latinoamericanas de Derecho Tributario, las cuales son organizadas por el Instituto, oye, esto parece trabalengua, el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, del cual es parte el Instituto Chileno de Derecho Tributario, además representado hoy día por Yuri Varela aquí también en el panel. Pero desde ya, con mucho tiempo y con mucha anticipación, queremos ir acompañando desde la universidad el proceso de estas jornadas que son tan importantes y cuya realización este año es en Chile. Así es que esperamos que tenga también una gran convocatoria. Bien, sin más, agradeciéndoles nuevamente su presencia, esperando que sea una actividad extremadamente provechosa, dejo con ustedes a Eduardo para que comience con la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias y parto por agradecer a la universidad por convidarnos a esta actividad e introducir sin detención a nuestros panelistas. Tenemos hoy día un panel de lujo. Parto por presentar a Carolina Saravia, que no requiere de mayor presentación, digamos, ustedes la han visto muchas veces, las personas vinculadas al mundo tributario. Ella es ingeniero civil industrial de la Universidad de Concepción, también tiene un MBA en la Universidad Católica y es subdirectora de fiscalización de servicios de impuestos internos. Luego, ¿quién más, digamos, de forma más directa nos puede ilustrar desde la perspectiva fiscal y desde la perspectiva del servicio de impuestos internos qué es lo que está ocurriendo con el tema que vamos a tratar hoy día? A mi derecha está también Yuri Varela. Yuri también es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Tributario de la misma casa de estudios y es socio de BOMA Abogados. Yuri también además participa, digamos, activamente en el Instituto Chileno de Derecho Tributario y es también presidente del Instituto Internacional Latinoamericano de Derecho Tributario. Sigo con mi derecha más próxima, María Paz de Cárcer. María Paz también es abogado, es magíster de Derecho Tributario en la Universidad de Chile y tiene un Tax LLM en Northwestern, Chicago, Estados Unidos, y ella trabaja en Cariola, Díez y Pérez Cotapos Abogados. Y a mi izquierda finalmente está Eric Donoso, quien es abogado de la Universidad de las Américas, es magíster en Dirección y Gestión Tributaria de esta casa de estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez y es socio en Torretti y Compañía. Así es que la actividad de hoy está organizada a través de una serie de preguntas en que nuestros distintos expositores van a ir abordando este tema. Y parto desde ya, asumo que todos ustedes quieren escuchar, digamos, unas primeras preguntas introductorias de cómo se conecta, digamos, la inteligencia artificial y qué es lo que es la inteligencia artificial en el entorno, ¿cierto?, de procesos de fiscalización tributaria y cuál es el vínculo que tiene con el derecho tributario, que asumo que es el tema que a todos nos interesa hoy día. Parto por María Paz. Cuéntanos, María Paz, ¿qué es la inteligencia artificial y cuál es la característica esencial que ella los distingue del resto de los sistemas informáticos a los que probablemente estábamos más acostumbrados en el pasado, antes de aterrizarlo ya derechamente a nuestro mundo tributario? Perfecto, ahí sí se escucha. Ya, voy a hacer un primer disclaimer, como dijo Eduardo, yo soy abogada, esto en realidad es una materia de los ingenieros, ingenieros informáticos, ingenieros civiles, así que vamos a hacer la mejor aproximación posible a lo que es la inteligencia artificial. Lo primero que hay que entender es que la inteligencia artificial es un término amplio. Hay cosas que son inteligencia artificial, pero no todo es inteligencia artificial, ¿ya? Por ejemplo,
Machine Learning, que son estos sistemas que van aprendiendo y van mejorando el rendimiento a medida que se le va proveyendo de más datos, es una inteligencia artificial. Pero no toda inteligencia artificial es Machine Learning, ¿ya? Entonces, este terror de las máquinas van a consumir el mundo y los humanos vamos a dejar de existir, en realidad es un susto de las Machine Learnings, pero no toda inteligencia artificial se refiere a Machine Learnings o son Machine Learning, ¿ya? En términos sencillos y como para bajarlo al lenguaje que todos podamos entender, la inteligencia artificial son sistemas, son algoritmos que lo que tienen o lo que buscan es realizar tareas complejas que antes solo podían realizarse mediante la intervención humana, ¿ya? Entonces, existen distintos tipos, por ejemplo, la comunicación que puede ser un chatbot es inteligencia artificial. Nosotros estamos en contacto con la inteligencia artificial todos los días de nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta. Hoy día, ¿cómo se está utilizando de mejor manera la inteligencia artificial en el tema de prevención de riesgo? Para hacer los catálogos de riesgos, para determinar y evaluar y prever posibles soluciones o posibles efectos que se produzcan. El cómo funciona es con mayor dato. O sea, a medida que la inteligencia artificial o un motor de búsqueda de inteligencia artificial o uno de los sistemas, digamos, de estos algoritmos tiene más datos, mejor funciona, ¿ya? ¿En qué se diferencia la inteligencia artificial de otros sistemas computacionales? Es que la inteligencia artificial tiene como principio fundamental el replicar y superar la forma en que los seres humanos vemos y reaccionamos frente al mundo, ¿ya? Entonces, si nosotros nos quedamos con esa idea fundamental y lo llevamos al ámbito de la fiscalización, al ámbito tributario, bueno, el ser humano tiene ciertas limitantes en el ámbito tributario que tienen que ver con la cantidad de datos que es capaz de procesar, ¿ya? Y la inteligencia artificial ahí entonces viene a llenar un vacío que podría ser sumamente interesante, tanto para la autoridad tributaria como para los contribuyentes. Esto no es solo una herramienta que puede servir a las autoridades tributarias y al mundo de fiscalización, sino que también al contribuyente. Seguimos con Eric. Muchas gracias, María Paz. Seguimos con Eric como segunda pregunta introductoria. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial al curso de litigación tributaria que imparte la Universidad Adolfo Ibáñez? Gracias, Eduardo. Creo que después de todo lo que nos dijo María Paz, vuelve un poco complejo agregar algo nuevo o distinto, ¿ah? Lo hemos conversado bastante respecto de lo que viene siendo la inteligencia artificial en el mundo del derecho. Es una conversación relativamente nueva, donde nosotros los abogados nos sentimos un poco extraños o ajenos a este mundo, pero queremos ver de qué manera podemos aportar y cómo llevarlo en este curso que busca dar herramientas en el manejo de los procedimientos civiles contenciosos con el Servicio de Impuesto Interno. Por lo mismo, creemos necesario que en nuestra primera clase, que vamos a tener una clase introductoria al programa, vamos a desarrollar esta materia y vamos a explicar cómo podemos encontrar ciertas ayudas en nuestros procesos o en nuestras eventuales contingencias que tengamos con el Servicio de Impuesto Interno. Como bien decía María Paz, no todo es inteligencia artificial y hoy en día el concepto está un poco manoseado, si queremos ocupar una palabra más coloquial. ¿Por qué creemos que está un poco manoseado? Porque en definitiva la inteligencia artificial busca el análisis de datos de manera mucho más sofisticada de lo que puede ser un análisis simple, un cruce de datos, que es lo que estamos quizás acostumbrados a ver en el Servicio de Impuesto Interno. Sé que esta materia la vamos a conversar más profundamente más adelante, porque no todo cruce de datos es inteligencia artificial. Y eso es una diferencia que es muy difícil de comprender en una primera instancia. Pero cuando entramos en detalle en la materia nos vamos a dar cuenta de que es muy relevante entender que el análisis del comportamiento humano es donde la inteligencia artificial cobra importancia, y es ahí donde yo creo que lo que tenemos que aportar los abogados es en el manejo de esa información y en la legalidad de ello para la administración tributaria. Y eso es relevante que lo conversemos hoy y quizás lo tengamos presente al momento de que esto entre a ser legislado, porque hoy en día no tenemos una legislación precisa que nos diga hasta dónde se puede utilizar o quién la puede utilizar. Porque me aventuro de que el Servicio de Impuesto Interno va a decir, nosotros somos fiscalizadores, somos personas de carne y hueso en lo que realizamos el trabajo, pero
estas herramientas están a su disposición y hay que ver cómo las regulamos para que esto, en definitiva, no nos sobrepase. Muchas gracias, Eric. Y sigo con la pregunta probablemente que todos acá y los que están participando a través de Zoom quieren escuchar. De Carolina. Muy simple. ¿Existe fiscalización o la utilización de la inteligencia artificial en las fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos hoy? Buenos días. Eh, bueno, voy a repetir lo que dijo Eric recién. Somos gente de carne y hueso, somos humanos y por lo tanto, inteligencia artificial en la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos no existe, pero porque el proceso de fiscalización nosotros lo entendemos como la auditoría o la revisión de cumplimiento que efectúan fiscalizadores y fiscalizadoras en donde se utilizan técnicas de análisis, pero de auditoría, y que por lo tanto son llevados a cabo en forma específica a cada uno de los casos que se está fiscalizando. Ahora bien, lo que no podemos desconocer es que ya desde hace prácticamente una década, en el Servicio de Impuestos Internos estamos aplicando un modelo de gestión basado en riesgo, justamente en base a lo que comentaba María Paz, y es en ese modelo de gestión de riesgo es donde nosotros utilizamos los datos en forma intensiva. Y los utilizamos a través de diferentes modelos de análisis de datos, algunos modelos que tienen componentes de inteligencia artificial y muchos cruces automatizados. De hecho, los procesos automatizados, esos ya tienen más de 24 años en el Servicio de Impuestos Internos. Los primeros procesos de cruces automatizados que tuvimos son los que generaron la propuesta de declaración de renta en el año 2000. Y a partir de eso hemos ido evolucionando. Hemos ido trabajando en diferentes formas de ofrecer facilitación a los contribuyentes con estos procesos de cruce automatizado. Hoy día un 80% de los contribuyentes utiliza la propuesta de renta, utilizan los asistentes que se disponen y todo eso son procesos de cruce automatizado con alto uso de datos. Pero en lo que hemos venido avanzando en el último tiempo tiene que ver con poder usar todos los datos que tenemos disponibles para efectos de poder detectar posibles riesgos de incumplimiento, ya no solo brechas o diferencias certeras, sino que potenciales riesgos de incumplimiento. Y en ese ámbito tenemos hoy día profesionales, analistas de datos, cientistas de datos, que se han contratado en forma especial o se han ido capacitando al interior del servicio para hacer un uso intensivo de datos en todo un entorno tecnológico que hoy día existe en el Servicio de Impuestos Internos con tecnología Big Data, con un gran data warehouse que contiene toda esta información que tenemos disponible, con diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten efectuar el análisis de datos, hacer que los modelos vayan detectando riesgos y que también vayan aprendiendo de los resultados de esos riesgos. Muchas gracias, Carolina. Yuri, la pregunta que sigue, quizás desde el sector, digamos, privado de los contribuyentes. ¿Piensas tú que el Servicio de Impuestos Internos está dotado de sistemas informáticos que permitan utilizar la inteligencia artificial de que nos habló Carolina de forma correcta? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, está prendido, ¿no? Hay que mantenerlo apretado. Ahí sí. ¿Aló? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de la Universidad Adolfo Ibáñez, porque efectivamente, como se señaló en la introducción, hoy en día se está trabajando de manera muy intensa en el tema de inteligencia artificial, tanto en Chile como en Derecho Comparado, y en ese contexto, el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que realiza su congreso cada 2 años, va cambiando de país sede, tiene 19 países miembros, nos corresponde el honor de ser un país anfitrión de este importante congreso. Tiene 2 temas centrales este congreso que dura una semana, es en el mes de abril en el Hotel Sheraton. Uno de los temas son los principios fundamentales del derecho tributario y el segundo tema es la inteligencia artificial. Se viene trabajando desde el punto de vista científico hace 1 año y medio, ya se recibieron 104 papers científicos,
Se está trabajando en las relatorías generales, en el tema de inteligencia artificial, que es el tema que hoy día nos convoca. El relator general es Fernando Serrano Antón, español. Si ustedes lo buscan, tiene amplias publicaciones sobre el tema. Y en ese congreso se van a conocer el estado actual, las nuevas tendencias y las mejores prácticas de inteligencia artificial hoy día en los sistemas tributarios comparados y en la administración tributaria. Por lo tanto, desde ya los dejo cordialmente invitados a participar en este importante congreso internacional. Ahora bien, yendo a la pregunta específica, la verdad que hay que hacer varios conceptos preliminares. Yo creo que cuando uno aborda estos temas, primero hay un absoluto desconocimiento de quienes intervienen en el sistema tributario. Estoy pensando en abogados, auditores, jueces, fiscalizadores, acerca de qué se trata este nuevo universo que a veces parece una realidad paralela cuando intervienen los algoritmos en la fiscalización de los impuestos. Yo la verdad que prefiero sacar de la ecuación el concepto de inteligencia artificial porque va a confundir más que aclarar. Yo prefiero hablar de algoritmos. Cuando uno habla de algoritmos, la verdad es que está, por así decirlo, en el primer peldaño de la infraestructura tecnológica del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, yo no me encierro en la discusión si usa o no usa inteligencia artificial. No es relevante. Lo relevante es si usa o no usa algoritmos. Y el uso de algoritmos, la verdad que casi tiene partida de nacimiento en el Servicio de Impuestos Internos en el año 2006, con un oficio circular que se dictó en esa época por quien era director, ingeniero del Servicio de Impuestos Internos, y que definió para los procesos internos que existían ciertos problemas o inconvenientes con contribuyentes que presentaban la declaración de renta en el formulario 22 y luego no concurrían al servicio. Por lo tanto, tenían la calidad de inconcurrentes. Y eso era un problema para los servicios del propio Servicio de Impuestos Internos. ¿Y cuál fue la solución? En esa época, hace casi 20 años atrás, la realidad era otra. El desarrollo tecnológico era otro. ¿Y qué se definió? Y se dijo que los inconcurrentes podían quedar indefinidamente como inconcurrentes en las bases de datos de impuestos internos y eso era un problema, porque año a año se iban sumando los inconcurrentes y no había manera, entre comillas, de despejar esas anotaciones 3.500. ¿Y qué se resolvió? Que esas anotaciones 3.500 se iban a reprocesar y iban a terminar con una liquidación de impuestos o una resolución según correspondiera. Vale. Entonces, para entender el tema de los algoritmos, cuando uno habla en la fiscalización, tiene que entender que está hablando de sistemas. Y los sistemas tienen ingresos de datos y tienen salida de datos. Cuando yo tengo un volumen gigantesco de datos, que son mis insumos por distintos canales tecnológicos, ¿cuál es el producto que yo obtengo del sistema una vez que sale esa información? Y quienes crearon en esa oportunidad el uso de algoritmos, y después hubieron estudios que lo demostraron, dijeron, este problema de sistemas lo vamos a solucionar ante la inconcurrencia con una liquidación o resolución. Por lo tanto, se solucionaba la anotación causal 3.500 para los contribuyentes y ellos en el fondo tenían que decir, solucionado, ya no estoy inconcurrente, ahora puedo tener una liquidación o resolución. Y la verdad que en ese tránsito hay una verdadera transmutación. ¿Por qué? Porque una inconcurrencia, del punto de vista jurídico, es una situación que tiene un canal de resolución del punto de vista normativo. Una liquidación de impuestos o una resolución es otro canal normativo, que no se mezclan, que no se tocan necesariamente. Entonces, cuando uno hace una operación, ojo con esto, masiva, porque no son uno a uno, cuando hace una operación con volúmenes de datos, las soluciones son masivas. Cuando las soluciones son masivas, ahí efectivamente yo puedo tener muchos aciertos, pero también corro el riesgo de tener desaciertos. Y ese es el problema. El problema no es el uso de los algoritmos o de las nuevas tecnologías o la transformación tecnológica del Servicio de Impuestos Internos. Hay un informe en el Banco Interamericano de Desarrollo que se titula La transformación digital de las administraciones tributarias, el caso de Chile, del año 2021. Si ustedes lo buscan, en ese informe que está disponible en Internet pueden encontrar mucha información
de las nuevas tecnologías en el servicio de impuestos internos, cómo se usan, cómo se procesan, etcétera. O sea, esa información en el fondo está disponible. Esto ha pasado también por los contribuyentes, por reclamos, por los tribunales, por las cortes de apelaciones. Pero desde mi humilde opinión, se hierra en la manera de enfocar el problema. El sistema tributario chileno no tiene ninguna posibilidad de dar respuesta a la fiscalización con uso de algoritmos. Ninguna, pero ninguna. ¿Por qué? Porque del punto de vista normativo, las soluciones, los principios y los conceptos no están pensados para relacionarse con algoritmos. Están pensados para actuaciones normales, que son las que normalmente se realizan. Pero ¿cómo una liquidación de impuestos puede decir que un contribuyente no concurrió, siendo que el contribuyente tiene correos con el fiscalizador, le entregó documentos, tiene acuse de recibos y el acto terminal dice que no concurrió? Por ejemplo, casos reales. Podría enumerar muchos casos reales que preocupan del punto de vista de los asesores y de los contribuyentes estos detalles, que si bien no son detalles, se pueden multiplicar por mucho. Hay fallos que han llegado a los tribunales donde, por ejemplo, el servicio ha reconocido que hay un error en una liquidación centralizada. Está no es disponible. El problema no es esa liquidación centralizada, por ejemplo, por error en la jurisdicción, porque quien firmó la liquidación no tenía competencia, el servicio reconoce en el evacúa traslado que no tenía competencia, el tribunal acoge. Ya, el desgaste, las HH y el costo económico de llegar a esa sentencia es gigantesco. ¿Por qué? Porque se emitió una liquidación centralizada. Y ahí está el problema, no fue una. Fueron 100, fueron 1000, fueron 100.000, fueron 500.000, no se sabe. ¿Cuántos llegaron a reclamo? ¿Cuántos llegaron a tribunales? No se sabe. Por lo tanto, es una legítima duda y preocupación e inquietud del punto de vista de los contribuyentes. ¿Cómo se resuelve este impasse? Porque el sistema tributario chileno no tiene ninguna posibilidad de dar respuesta. Muchas gracias, Yuri. Eric, ¿los sistemas del Servicio de Impuestos Internos están en condiciones de utilizar correctamente la inteligencia artificial? Y muy vinculado con lo anterior, ¿qué peligros ves tú en el uso del Big Data? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Em, Primero quiero tomar un poco de lo que comentó Yuri. Yo no tengo la certeza de que el futuro sea tan distópico como lo ve Yuri. Yo creo que puede ser un poquitito menos terrible. Concuerdo plenamente de que nos faltan muchas cosas, sobre todo lo que dice relación con el uso de la herramienta centralizada, de los actos centralizados. Creo que muchas veces uno cree que el Servicio de Impuestos Internos tiene mucha información y pareciera los actos centralizados que muchas veces no se utiliza de la forma correcta. Eh, Abordando la pregunta, yo creo que el tema del Big Data no sé si tiene tantos riesgos en sí, porque es una nube gigante donde almacenamos mucha información y el tema más relevante es cómo procesamos dicha información. Eh, entonces, el desafío de la administración tributaria es cómo creo los software que me permitan poder separar lo importante de aquello que no lo es. Y ahí es donde vemos que yo creo que existen desarrollos de parte del Servicio de Impuestos Internos muy relevantes y que uno se da cuenta hoy en día. Un rato atrás hablábamos del uso de los chatbots. Yo creo que son muy positivos y uno lo agradece en cierta medida porque ve que hay un esfuerzo genuino de parte de la administración de querer colaborar en el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Por otro lado, uno sabe, porque lo ha escuchado y está dentro del modelo de gestión del cumplimiento tributario, del riesgo, ¿ya? Del riesgo de los contribuyentes. Y ahí yo creo que existe, perdón, un riesgo bien importante para nosotros los administrados. ¿Y dónde veo ese riesgo? En que nadie de los que está acá sabemos cuál es el riesgo que nos ve la administración pública a nosotros. O sea, yo no sé si soy una persona riesgosa, clave, bajo, en qué categoría me ha dejado el Servicio de Impuesto Interno. Hace poco, gracias a una reforma, tuvimos la posibilidad de saber las observaciones que tenemos, ¿ya? Pero no tenemos la claridad de cuál es nuestro riesgo. Y creo que eso es muy relevante saberlo. ¿Y por qué? Porque ¿cómo yo puedo mejorar mi riesgo? ¿Por qué si soy una persona en un riesgo alto o clave, debo salir de esa categorización y puedo entrar en un riesgo bajo?
sería prudente que la administración tributaria, al igual que todos los servicios públicos que están al servicio de la persona humana, nos entregue las herramientas y nos diga, oye, si tú haces estas o estos tipos de comportamiento, tú vas a dejar de ser una persona riesgosa. Porque en definitiva, todos estos análisis de información los construye una persona, como dijo Carolina, de carne y hueso, ¿ya? Y esa persona de carne y hueso también tiene sesgos, ¿ya? Y existen, a su vez, ciertas profesiones u oficios que son más riesgosas que otras, ¿ya? Y no quiero ser un tipo que cause algún estigma, pero sí siempre van a existir ciertas, sobre todo rubros donde ahí existe un riesgo más latente. Por ejemplo, los chatarreros, que siempre salen en los procesos de fiscalización, ¿ya? Que siempre son vistos quizás con un cierto prejuicio de qué es lo que están haciendo, las facturas que se utilizan, o el cambio de sujeto, que justamente busca evitar conductas riesgosas, ¿ya? Entonces yo creo que es bien importante que esa forma de construir las fiscalizaciones, podamos tener acceso a ellas, para saber cómo se construyen esos sistemas, para saber si están bien construidos, porque quizás nosotros los administrados podemos entregar más información para con ello salir de esos factores de riesgo y muchas veces evitar, como decía Yuri, asistencias al servicio de impuestos internos que son absolutamente innecesarias, ¿ya? ¿Y dónde uno lo puede ver más latente? En los últimos años uno ha visto múltiples fiscalizaciones a contribuyentes que se han reportado como agresivos en la emisión de facturas, ¿ya? Y a mí me ha tocado ver contribuyentes honestos, personas trabajadoras, que al emitir un documento tributario, el primero, son llamados o son colocados con una observación por ser eventualmente facturadores agresivos, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿qué fue lo agresivo que hicieron? Una factura muy cara. El contribuyente tiene que ir, tiene que demostrar qué es lo que hizo. Muchas veces no se entiende de parte de la administración qué es lo que está haciendo. Y luego de ello, después de un proceso largo, tedioso, de múltiples idas y venidas, en definitiva se levanta la observación. Pero eso implica trabajo, un desgaste para el contribuyente, que muchas veces no tiene este contacto con la administración tributaria, y además gastos de recursos innecesarios, por el solo hecho de que un algoritmo dijo que esta persona era riesgosa para el sistema. Por lo tanto, yo creo que el uso del Big Data debe estar enfocado o debe haber una preocupación en que este análisis sea mucho más transparente, de que esta opacidad que hay, de que nosotros no sepamos quién es el que está detrás apretando los botones o qué sesgo se está ocupando, vuelve a ser algo riesgoso esto, porque no tenemos la capacidad de poder defendernos a priori y ser siempre reactivos de algo que en definitiva nos va a perjudicar. Muchas gracias, Eric. Muy interesante. María Paz, si quisieras comentarnos un poco qué es lo que has visto tú, digamos, en tus análisis respecto a lo que está pasando con la inteligencia artificial en términos comparados en otras administraciones tributarias. A ver, la OECD sacó el estudio Tax Administrations del año 2023, en donde evalúa 58 administraciones o 58 jurisdicciones, en definitiva. De esas 58, el 60% estaba utilizando activamente inteligencia artificial, el 40% tenía asistentes virtuales y más de la mitad de las instituciones gubernamentales tributarias, o sea, las autoridades tributarias del mundo, ocupan inteligencia artificial para la prevención de riesgo y para determinar la matriz de riesgo, ¿ya? O sea, la verdad es que es una herramienta que se utiliza. Todos estamos de acuerdo en que hay espacio para mejorar. La verdad es que, y aquí voy a entrar como a defender un poquito a la administración tributaria, es que la administración tributaria es un órgano público, solo puede hacer aquello que aquello que está mandatado a hacer. Y la verdad es que hoy día no existe una legislación que nos permita abordar la inteligencia artificial como un todo en la relación del administrado y el Estado, ¿ya? Eso es número uno, digamos. Estoy de acuerdo con que las fiscalizaciones centralizadas, las liquidaciones centralizadas son muchas veces un perjuicio para la relación fiscalizado y el servicio de impuestos internos porque ocurren errores, pero ocurren errores porque los algoritmos son creados por seres humanos, ¿ya? Los algoritmos no son autocreados. La inteligencia artificial o estos algoritmos, si queremos ponernos como en la primer escalón de la plataforma, de la escalera de lo que es inteligencia artificial, no son espontáneos, no se autogeneran a sí mismos, no hemos llegado a eso todavía, ¿ya?
Y las administraciones a nivel mundial lo han entendido así también. La verdad es que son sumamente cautos al momento de utilizar inteligencia artificial. A nivel comparado tenemos la Executive Order en relación a la inteligencia artificial en Estados Unidos. Probablemente Estados Unidos junto con Singapur son los dos países que están más avanzados en temas de inteligencia artificial. Singapur lleva utilizándola durante los últimos 10 años, antes de que empezara a utilizarla, la verdad, Estados Unidos de forma más potente. Estados Unidos tiene un acuerdo con IBM y con otra serie de entidades y empresas, digamos, que se dedican al tema del Big Data, la inteligencia artificial, etcétera. Probablemente en la administración tributaria en Chile vamos a ir un poquito más rezagados porque no somos el gigante asiático ni el gigante, no somos Estados Unidos, digamos, pero para allá vamos. Y en un caso más coloquial o más cercano a nosotros, tal vez sería el caso de España. España, en 2008, implementó una reforma al impuesto al IVA, ¿ya? Y la verdad es que ellos anticiparon que iban a estar vueltos locos con la cantidad de preguntas en la implementación que iban a tener los administrados, los contribuyentes a la autoridad tributaria. Y lo que hicieron fue incorporar un asistente virtual con infinita cantidad de data, ¿ya? En las primeras 4 semanas creo que bajaron en un 80% las comunicaciones por correo y por llamadas desde los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos español, ¿ya? Lo que hizo que en definitiva la experiencia del usuario fuese sumamente beneficiosa en la implementación de esa reforma. Yo creo que se puede ir utilizando para allá, o sea, tenemos que mirar la experiencia comparada en ese sentido, que la inteligencia artificial no todo es negativo, no todos son riesgos, bien utilizada, bien encaminada y también teniendo mucha preocupación, y esto es una de las recomendaciones que hace la OECD, es que los algoritmos, como son creados por personas de carne y hueso, que tienen sesgos, que tienen particularidades, debiesen tener una auditoría externa, ¿ya? O sea, nosotros como administrados debiésemos tener la certeza que ese algoritmo base, que en definitiva me va a crear un perfil de riesgo, que va a crear esta fiscalización o este modelo o lo que sea, no tiene un sesgo en la base, ¿ya? Muchas gracias. Carolina, ¿cuáles son los mayores desafíos que, en tu opinión, tiene el Servicio de Impuestos Internos en el manejo de la inteligencia artificial? Sí. Bueno, en primer lugar es poder utilizar la inteligencia artificial en forma más intensiva y en distintos elementos de apoyo al contribuyente. O sea, por ejemplo, lo que planteaba María Paz, este ejemplo de la Administración Tributaria Española, es un muy buen ejemplo respecto de lo que nosotros podemos hacer frente a una modificación legal. En el último tiempo hemos tenido varias modificaciones legales, por ejemplo, el mismo tema del IVA a los servicios profesionales, que bueno, hubiese sido tener un asistente que pudiese ir dando las respuestas y que también pudiera ir tomando esa información e ir aprendiendo de cuáles son las mayores consultas que tienen los contribuyentes para ir entregando soluciones que faciliten el cumplimiento. Ahora, el tema de los datos, yo creo que es un elemento que es bien significativo en todo lo que es el entorno de la inteligencia artificial. La calidad de los datos, la disponibilidad que podemos tener de esos datos. Toda la información nosotros la obtenemos de muchos agentes externos. O sea, a través de las declaraciones juradas, a través de las mismas declaraciones de impuestos de los contribuyentes. Y por lo tanto, la calidad de esos datos muchas veces juega en contra de esos algoritmos. Porque si la declaración jurada no se ingresa a tiempo, si la declaración jurada no se ingresa completa, y yo creo que muchos de ustedes han escuchado en el mes de marzo decir, no, yo estoy ingresando la declaración jurada con un RUT y un 1 porque no tengo tiempo y después la arreglo. Pero eso genera un problema en el cliente de esa persona que ingresa una declaración jurada con un 1, porque su propuesta de declaración de renta va a llevar ese 1. Y después, cuando se ingrese la información en forma correcta, entonces eso va a generar una observación en la declaración de renta. Entonces,
Es ahí lo importante del dato. Ahora, para eso, para mejorar la calidad del dato, también podemos en el servicio de impuestos internos usar inteligencia artificial y usamos modelos de cruce automatizados que buscan poder ir alertando a los contribuyentes respecto de potenciales diferencias, de potenciales problemas que va a tener más adelante en caso de que esos datos no se corrijan. Y en ese contexto yo creo que es bien importante algo que no se habla mucho, porque es un poco más interno, pero está dentro del plan estratégico del servicio y es el que nosotros estamos fortaleciendo todo lo que es la gobernanza de datos. Este ámbito de la gobernanza de datos es bien amplio, busca asegurar la calidad, busca asegurar que los datos no sean vulnerados, que estén disponibles tanto para el contribuyente como para el servicio. Y ahí estamos aplicando una metodología que es internacionalmente conocida para poder llevar todo esto a una estructura formal dentro del servicio, con proyectos que apoyen el que podamos tener calidad de datos. Y ahí me voy un poco lo que estaban hablando en relación a todos estos procesos que hoy día hacemos, como los procesos de liquidaciones o resoluciones automatizados, procesos centralizados, o los procesos de detección de riesgo, como los procesos de los contribuyentes agresivos. En ese sentido, lo que nosotros, y es una conversación permanente que tenemos al interior del servicio, entre las diferentes subdirecciones, especialmente fiscalización y jurídica, es cómo aseguramos los derechos de los contribuyentes. Y yo creo que ese es un tema que para nosotros es muy relevante. Nosotros queremos que estos procesos nos ayuden a detectar a los incumplidores, pero no que un contribuyente que puede haber cometido un error y que por eso su declaración de renta queda con una diferencia que después podría tener una liquidación centralizada, que ese contribuyente sepa cómo corregir, que tenga todas las instancias de información en nuestra página web, en la oficina del servicio, en el call center del Servicio de Impuestos Internos. Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos más relevantes que tenemos hoy día. ¿Cómo aseguramos los datos para que nuestros procesos sean lo más impecables posible y que los contribuyentes no sientan vulnerados sus derechos producto de que estamos tratando de detectar los riesgos más relevantes a los contribuyentes que efectivamente no cumplen con uso de tecnología? Muchas gracias. Muy vinculado con lo anterior, Yuri. El reto de la inteligencia artificial al interior de la administración tributaria nuestra, el Servicio de Impuestos Internos, ¿está más relacionado, en tu opinión, con el carácter jurídico, por ejemplo, esto que acaba de mencionar Carolina, del respeto a los derechos de los contribuyentes, o más bien está vinculado a las capacidades técnico-operativas del Servicio de Impuestos Internos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿se escucha ahí? Hay una luz verde que tiene que Ahí estar sí. prendida. Bueno, yo creo que esto, como pocas veces, considera análisis multidisciplinario. O sea, es imposible que para analizar el fenómeno de los algoritmos en la administración tributaria, el uso de inteligencia artificial, se convoque solamente a ingenieros, solamente a auditores, solamente a abogados. Es imposible, porque es un fenómeno tan complejo y tan multidisciplinario que un análisis real no se puede hacer de manera separada del punto de vista de las disciplinas. En segundo lugar, me gustaría primero dejar súper claro que es un orgullo el Servicio de Impuestos Internos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, no solo en Chile, sino que en América Latina y en general. O sea, yo creo que nadie está en condiciones de discutir esa vanguardia que tiene el Servicio de Impuestos Internos. En segundo lugar, muy bienvenido el uso de algoritmos, muy bienvenido los procesos que hace el Servicio de Impuestos Internos, tanto internos como hacia los contribuyentes, detección, ¿no es cierto?, de estas áreas de incumplimiento, fantástico. El punto es, como lo dice justamente Carolina, y yo agradezco y felicito que tener esta posibilidad de conversar estos temas de parte de Carolina Sarabia y de los demás funcionarios, porque la verdad que son pocas las instancias donde se han dado para conversar este tipo de temas y por supuesto felicito a la universidad por organizar esta actividad. Dicho eso, del punto de vista de los contribuyentes, uno se podría preguntar, ¿cómo un contribuyente puede reconocer una actuación centralizada? En un minuto.
tiene distinta estructura, logo, dice que es una actuación centralizada. ¿Cómo yo contribuyente me entero en el minuto 1? No hay manera. Segundo, ¿cuántos milisegundos se demora en emitirse una actuación centralizada? Porque a veces uno escucha colegas que dicen, oye, me llegaron 5 liquidaciones de impuestos el mismo día, firmadas por el mismo funcionario. Es que 5 no es nada. ¿Cuántos milisegundos se demoró el sistema en emitir esas actuaciones? Esa es la pregunta. Entonces, por eso les decía al comienzo que cuando uno empieza a analizar estos fenómenos, la verdad que esto es un cambio de paradigma. Si uno no lo entiende así, la verdad que no va a llegar a buen puerto. Cuando uno dice que esto se trata de un cambio de paradigma, el uso de algoritmos en las administraciones tributarias en general, y uno levanta ciertos temas, no es para criticar a una persona. De hecho, ningún funcionario es responsable. Si uno dice, ¿quién es responsable de esa actuación que se emitió en el Servicio de Impuesto Interno? Los ingenieros que crearon hace 5 años los cruces de informaciones que ya no trabajan en impuestos internos, los ingenieros actuales que están en el Servicio de Impuestos Internos, los funcionarios de fiscalización que trabajaron en su época cuando se construyó el algoritmo, o los actuales, o los abogados que estaban hace 5 años, o los actuales. ¿Quién es responsable de ese producto? Recuerdan que al inicio hablábamos de sistema. Todo el uso masivo de base de datos tiene que producir un producto. Asistencia del contribuyente y un montón de áreas que es muy bienvenida. Excelente, muy bienvenido. Pero hay ciertos aspectos que justamente hoy día resultan un poquito opacos. Como resultan un poquito opacos, sería interesante conocer más detalle, más información justamente para brindar tranquilidad y seguridad a todos los contribuyentes, como el Servicio de Impuesto Interno sí quiere hacerlo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, los sesgos. Los sesgos, del punto de vista de los sistemas que usan algoritmos, son tremendamente delicados. Y han existido casos a nivel internacional, un caso famoso en Holanda que costó los cargos al primer ministro, etcétera, que aplicó la administración tributaria a ciertos sesgos y eso resultó en un escándalo nacional. Ok, no estoy diciendo que acá está ocurriendo eso, ojo. Lo que estoy diciendo es que cuando uno entra a esta nueva realidad, que es el uso de algoritmos en los procesos, uno tiene que poner cuidado en ciertas materias que hoy día no estamos poniendo. Por lo tanto, frente a la pregunta que hacía Eduardo, en el sentido si esto es un tema más jurídico o más tecnológico, la verdad es que es ambos. Y no solo esos dos, muchos más. ¿Para qué? Para entender cómo se realizan estos procesos y los resultados que se obtienen. Muchas gracias. María Paz, desde la perspectiva regulatoria, ¿consideras tú de que en Chile deberíamos incluir alguna regulación a nivel del Código Tributario o Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, tal vez incluso a nivel macro, ley de base del Estado? Sí, ahí yo solo un comentario a lo que estaba comentando Yuri. Los culpables en estas cosas siempre somos los abogados. Siempre. Así que no los ingenieros, siempre somos los abogados. De cara a los asesores, para adentro, siempre somos los culpables nosotros. Pero, y los auditores también, es cierto, es cierto. Pero esto ya siento que lo hemos estado conversando y que estamos todos de acuerdo, en definitiva. Aquí falta, y no solo falta en Chile, falta a nivel mundial también, no estamos tan atrasados. La verdad es que la autoridad tributaria chilena es una de vanguardia y de innovación en el resto del mundo, sobre todo en lo que es Latinoamérica, pero a nosotros nos falta la patita de relación entre el administrado y el Estado en su conjunto completo. Hay un foco específico en el área tributaria y en el Servicio de Impuestos Internos por la cantidad de información que el Servicio de Impuestos Internos tiene. Probablemente el Servicio de Impuestos Internos es hoy día la institución gubernamental que más información tiene, ¿ya? Si es que tuviésemos tal vez una CIA o un FBI, le podrían hacer la pelea, pero hoy día esta es la institución que más información tiene. Ojo que es información que uno entrega voluntariamente, que otros entregan respecto de uno, y hay algunas que nos tuercen la mano, digamos, para entregar, pero también se entrega, ya, o usualmente se entrega.
Y la preocupación entonces es el cuidado en el uso de esta información. Pero no es la única institución que ocupa Big Data, que ocupa inteligencia artificial, que ocupa algoritmos. Y la verdad es que nuestro Estado está atrasado en el uso de estas inteligencias, de estas tecnologías para con la relación con el administrado. O sea, esto que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno a nivel de estrategia, mira, ¿cómo podemos pensar en entregarle la información al contribuyente? ¿Cómo podemos transparentar la información que tenemos? El tema de la matriz de riesgo, etcétera. La verdad es que muy pocas otras instituciones gubernamentales están siquiera pensando en eso, ¿ya? Con la agenda legislativa que tenemos hoy día, se ve muy difícil que vayamos a tener algún tipo de discusión en el Senado o en la Cámara de Diputados respecto de el uso de tecnologías en la relación del administrado y el Estado. Pero es esencial tenerlo, porque de lo contrario, las herramientas que tiene el Servicio de Impuesto Interno y otras entidades del Estado para poder hacerle frente y al resguardo a los derechos del contribuyente, los derechos del administrado, es sumamente difícil. Nosotros de repente les exigimos al Estado una serie de actuaciones, límites, preocupaciones, que la verdad es que no está capacitado para poder hacer, porque no está en la ley de presupuesto, porque no existe una ley al respecto, etcétera. O sea, nuestra preocupación debiese ser todo, empiecen a llamar a los diputados de sus jurisdicciones y empiecen, oiga, ¿sabe qué? Me preocupa el tema del uso de las tecnologías en la relación del administrado y el Estado, porque no es una preocupación real hoy día y debiese serlo, porque es una ley que nos vamos a demorar mucho en obtener, que la verdad es un tema tan difícil, tan complejo, que junta tantos grupos de personas distintas, aristas distintas, que es sumamente compleja y es sumamente compleja para entenderlo para uno. Imagínense lo compleja que va a ser para que lo entiendan todos los diputados y todos los senadores. Esto sin ser desmerecedora, digamos, de su labor, pero imagínense lo que va a hacer que se pongan de acuerdo en la protección de datos de algo que no entienden. ¿Ya? Entonces, ahí debiese ir el foco. Me parece que, en resumen, digamos, debiésemos tener una ley de uso de tecnología a nivel macro y además una específica o la bajada a tierra específica para el área tributaria en virtud de la cantidad de datos que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Y justamente vinculado con lo que dice María Paz, Eric, una pregunta hacia ti. Aterrizando esto a materia propiamente tributaria, ¿te parece que nuestro código tributario, quizás en el artículo 8, requeriría, digamos, introducir alguna nueva garantía, un nuevo derecho en favor del contribuyente respecto del uso de data e inteligencia artificial y la vinculación de ambos? Primero que todo, quiero tomar algo que dijo María Paz, de que los culpables somos los abogados. Y voy a estar en desacuerdo con mi co-coordinadora del curso de litigación tributaria civil de la universidad. Yo creo que acá tenemos una oportunidad los abogados. Fíjate, porque yo creo que es cierto, necesitamos un cambio legislativo, necesitamos tener una ley que nos ayude a regular esto, pero hay una discusión que quizás no hemos tenido. Como dijo Yuri, hoy me llegaron 5 liquidaciones del mismo funcionario de una centralizada. Que los que nos dedicamos a esto sabemos que es una centralizada. Que los jueces que revisan esto, los jueces del TTA, saben que es una centralizada. Y yo recuerdo que hace muchos años atrás había una discusión de si la firma que se hacía con este calco era la manera correcta de firmar un documento. Hubo toda una discusión, hubieron varios análisis de jurisprudencia y se siguió adelante con la materia y se dijo, sí, da igual porque finalmente es la persona que es su firma y representa el cargo. Pero si todos sabemos que es un acto centralizado, que lo hace un cruce de información, de que muchas veces la información no es del todo exacta, ¿por qué los abogados no nos hemos encargado de decirle al tribunal, esto no lo hizo un competente funcionario? Esto es simplemente un análisis de un cruce de información que se representa en un acto terminal para un contribuyente de este país. ¿Por qué un juez que tiene la posibilidad de decretar de oficio la nulidad no lo hace? Si todos sabemos que más del 95% de las actuaciones del Servicio de Impuesto Interno son centralizadas, y quizás un número mayor. Entonces, quizás ahí hay un llamado de atención para nosotros también, de que quizás las herramientas sí están disponibles y no las hemos querido utilizar de la manera correcta. Y quizás todos hemos mirado para el lado y hemos dicho, mire, mejor
Me voy a abocar al fondo porque estas peleas de la forma se pierden. Pero quizás si fuéramos mucho más insistentes en la materia, en algún momento, algún juez del TTA, ojalá que nos estén escuchando, eh, puede decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Aquí no hay un competente funcionario, porque aquí lo que hay es simplemente un cruce de información con una firma al final de alguien que dice ser el competente funcionario que emitió el acto. Yo creo que acá, más que derechos de los contribuyentes, que es la pregunta que me tocó, porque podemos llenarnos de derechos, podemos crear mucho más recursos de resguardo y podemos tener una discusión o una nueva charla respecto a la efectividad del recurso de resguardo. Pero más allá de eso, yo creo que aquí lo importante es saber si, sinceremos la discusión en definitiva, ¿tenemos la facultad para tener actos centralizados como tenemos hoy en día? Yo una vez pedí por transparencia la cantidad de actos manuales que se emiten y es menos de un acto por funcionario. Esa es la cantidad de actos manuales que se emiten en el servicio potente. Y es igual, es un número grave, creo yo. ¿Por qué creo que es grave? Porque debiésemos tener más actos manuales de personas de carne y hueso que actos centralizados emitidos por un cruce de información. Y creo que mayores derechos de los contribuyentes, sin duda, siempre debiesen existir. Pero debiesen haber más oportunidades para que estos cruces de información yo pueda ir a discutirlos antes de tener un acto centralizado, antes de tener un acto terminal. Porque ahí es muy tarde, ahí me es caro. Y al contribuyente más común o más simple, le es sumamente difícil enfrentarse a una institución con el manejo de información que tiene y con los recursos que tiene para poder defender hasta el final su actuación terminal. Muchas gracias. Y te dejo, dado que abordaste este mismo tema, digamos, una segunda fase de la pregunta. eh, ¿Tú crees, desde la perspectiva, digamos, de la defensa del contribuyente, que existe una percepción de que en realidad estamos enfrentados más a máquinas que a fiscalizadores? Y vinculado con lo mismo, yo entiendo que tú además trabajaste en el Servicio de Impuestos Internos, entonces también quizás tuviste una visión desde ese lado. ¿Hay ciertas áreas donde tú crees que la inteligencia artificial, guión máquinas, digamos, que puede ser una forma de verlo, pueden ser más efectivos que los propios fiscalizadores? ¿Dónde está ese vínculo, digamos? ¿En qué parte hay un acto de carne y hueso y en qué parte hay realmente una máquina? Porque llega un momento en que siempre existe, digamos, finalmente un funcionario que está firmando el documento, sea que lo firma a través de un estampado o que lo firma directamente. Creo, sin temor a equivocarme, que siempre es mejor la relación persona a persona. ¿Ah? Creo que los chatbots son muy útiles, pero todos los que hemos entrado a interactuar con uno, al final del día nos golpeamos contra la pantalla del computador y decimos, por favor, que haya alguien que me responda a esto, porque la respuesta que estoy teniendo no es la adecuada. Muchas veces también nos ha pasado que hemos llamado al call center y también es lo mismo, ¿ya? Eh, Creo que necesitamos que los fiscalizadores, que son personas tremendamente preparadas, los abogados del servicio, que también tienen una preparación tremenda, hay un montón de recursos destinados para la preparación de los funcionarios, eh, puedan acceder con mayor facilidad al contacto con las personas. Sé que esto es muy difícil porque en la práctica es imposible de que las oficinas atiendan a todas las personas cuando tengan alguna duda o cuando exista alguna problemática. Y justamente lo que se evita es que la gente vaya a las oficinas. Eh, pero creo, sin temor a equivocarme, que si tuviésemos mayor capacidad de poder absorber estas preguntas, se evitaría un sinfín de actuaciones que hoy en día nos damos cuenta que son muy complejas de resolver para la persona, como decía un rato atrás, común y corriente. ¿Ah? Eh, Creo que hay muchas fiscalizaciones y muchos procesos que no debiesen haber ocurrido, que no debiesen haber nacido. ¿Y por qué? Porque tenemos un curso de información que muchas veces es muy restrictivo y que al otro lado tampoco hay una bajada correcta para los funcionarios para que nos puedan decir, les falta A, B y C. ¿Ya? Y eso es grave, porque cuando nos dicen, tráigame un sinfín de información y ni el funcionario sabe qué en realidad es lo que tiene que revisar, se vuelve una conversación de sordos. No podemos entonces tener claridad de quién es el que tiene la razón. Y ahí creo que es relevante de que exista claridad en todo, y hablo en el amplio, muy amplio de toda la expresión todo, ¿ah? Eh, el conocimiento de todas las observaciones para todas las personas y que sea lo más fácil de comprender para todas las personas. Que ahí está creo, la mayor dificultad de todo esto. Gracias, Eric. María Paz, vuelvo contigo. Y de nuevo, hemos estado dando vueltas en temas que son afines y comunes a todas las preguntas y han ido saliendo parcialmente respuestas de algunas cosas, otras más directas. Yo
entiendo de que puede haber, digamos, mucha dificultad en relacionarse con sistemas dependiendo de la naturaleza de los distintos impuestos. Pero me parece que hay ciertas áreas que son bastante estándar, donde tal vez los logaritmos pueden actuar de forma mucho más precisa. Eh, ¿Cuáles serían esas áreas, crees tú? Digamos, por ejemplo, la primera que se me viene a la cabeza, el área de precios de transferencia. ¿Crees tú que ahí puede ser más efectiva la inteligencia artificial? ¿O que puede tal vez generar menos problemas? Sí, mira, yo creo que ya estoy siguiendo un poquito lo que están haciendo a nivel comparado las otras administraciones tributarias. El foco que estábamos teniendo a nivel mundial con la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial es atender a ese primer filing, a esa primera declaración. O sea, el foco está puesto en colaborarle al contribuyente para que esa primera declaración, pensemos en nuestra declaración de renta, formulario 22, sea lo más correcta posible. ¿Por qué? Porque eso evita justamente fiscalizaciones posteriores, ¿ya? Entonces, aquí hemos asentado, digamos, ciertos principios. Miren, tenemos un tema con el uso de la información, tenemos un tema probablemente con los actos centralizados, que tiene que ver justamente con cómo se está utilizando la información, que tiene que ver con que el Servicio de Impuestos Internos se alimenta de la información que el contribuyente y otros contribuyentes entregan. Entonces, aquí tenemos como un círculo. Si es que el contribuyente o el administrado no entrega la información de forma verídica, eficiente, a tiempo y en las casillas correctas, porque hay errores de casilla o de código, digamos, la administración tributaria no tiene toda la información que debiese tener. Envía entonces liquidaciones centralizadas que podemos discutir si jurídicamente corresponden o no corresponden, pero para quedarnos en este círculo, digamos. Y luego entonces eso implica una fiscalización, que implica que una persona de carne y hueso tiene que destinar recursos, la administración tributaria tiene que destinar recursos, etc. Entonces, si nosotros vamos al inicio de este círculo y nos preocupamos como política pública de que la experiencia del usuario, del administrado, sea amigable, sea fácil, sea directa, sea confiable, en realidad creo que todos estos problemas que se nos generan disminuirían. Disminuirían porque los estudios indican que aquel que tiene una mejor experiencia de usuario, como hablan aquellos que se dedican como a las plataformas y marketing, tienen una mejor disposición a cumplir voluntariamente las normas tributarias, ¿ya? En el caso de precios de transferencia que comentaba Eduardo, creo que me corrigen, pero creo que hace 8 años ya se instalaron, digamos, el tema de los APA, pero solo han habido, creo que 5 o 10, vamos como en 12, imagínense, 8 años y vamos como en 12. Si pudiésemos utilizar de mejor manera la cantidad de datos que existen, porque la verdad es que tenemos un problema de asimetría de información, ¿ya? Y usualmente es el administrado el que está en la cuerda floja, digamos, de esa simetría de la información. Entonces, si en el caso de precios de transferencia, nosotros, tanto los administrados como la administración tributaria, pudiesen tener acceso a la misma información, bueno, entonces discutiríamos sobre el fondo y no sobre qué metodología utilizaste y qué dato utilizaste. Mira, es que yo utilicé un dato, pero no te lo puedo entregar porque tiene reserva. Ah, entonces, ¿qué discutimos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Si esta idea es ponernos de acuerdo, ¿ya? Entonces, la verdad es que creo que hay varias áreas, no solo precios de transferencia, sino que, por ejemplo, temas de tasaciones. O sea, si pudiésemos disminuir la brecha de información que existe, la relación entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos sería menos de pelea y más de llegar a un consenso sobre el fondo. Yuri, a ti te ha tocado, todo lo hemos visto, digamos, quienes hemos seguido de cerca tu carrera, digamos, y tu colaboración en los temas académicos, muy fuertemente a estudiar, analizar y representar a Chile incluso en foros internacionales respecto a los derechos del contribuyente. ¿Quién mejor que tú para respondernos la siguiente pregunta, desde esta perspectiva? ¿Cuáles crees tú que son los límites que la inteligencia artificial debería tener en las fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos? Bueno, una pregunta bien compleja porque en primer lugar no tenemos claridad desde el punto de vista de los usuarios o los destinatarios de estos procesos en qué áreas y de qué grado se está aplicando
inteligencia artificial, no lo tenemos claro. No existe información disponible para conocer en qué procesos se usan machine learning, minería de datos u otro tipo de tecnología. Por lo tanto, a primera vista no podemos decir los límites para el uso de esa inteligencia artificial. En segundo lugar, la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva. ¿Qué significa eso? Significa que rompe absolutamente con los códigos, los parámetros, los principios y los conocimientos que existían hasta ese minuto. Entonces, cuando uno enfrenta la inteligencia artificial y el eventual uso de las administraciones tributarias, la verdad es que está hablando de otro fenómeno. Por eso decía al comienzo que el sistema tributario en general y el chileno en particular no tiene ningún instrumento idóneo para lidiar con este nuevo fenómeno. Eso es un dato de la causa. Y a lo que indicaba Erika hace un momento, efectivamente se han presentado casos en tribunales aludiendo al uso de la inteligencia artificial o más bien de los algoritmos, y la verdad que el procedimiento de reclamación o de vulneración de derechos no tiene espacio para eso. No tiene ningún espacio para eso. ¿Por qué? Porque hay que usar, por así decirlo, otros conceptos que sirvan para este fenómeno nuevo. Y no se adapta bien. No se adapta bien. Además que los jueces y los tribunales superiores deberían saber de algoritmos, saber de inteligencia artificial, saber de procesos, de subprocesos, de entrada de datos, de salida de datos, y eso no es real. Pero uno no pierde la esperanza, porque los más antiguos recordarán que hace muchos años atrás se crearon los tribunales tributarios adentro del Servicio de Impuestos Internos mediante resolución delegatoria de facultades. Y eso los tribunales de justicia lo validaron muchos años. Muchos. Puede ser 8 o 10 años, no tengo bien la fecha. Pero en un minuto se cambió el criterio. Y entonces uno mirando desde afuera, sin ser tributarista, diría, oye, pero ¿cómo esto funcionó? Se crearon cargos, se dictaron resoluciones, los tribunales avalaron todo este proceso y ahora me vienen a decir que eso era inválido. La verdad que eso no tiene ninguna explicación del punto de vista del ordenamiento jurídico chileno. Y ahí los tribunales están al debe, muy al debe, en lo que pasó y los costos que le significó a los contribuyentes e incluso al propio Servicio de Impuestos Internos. ¿Vale? Aquí no se trata de buscar culpables, se trata de analizar los fenómenos que se dan dentro del sistema tributario. Dicho eso, en la actualidad, ¿qué es una observación? ¿Alguien sabe lo que es una observación? ¿Qué es una anotación? ¿Es una información? ¿Es un hecho? ¿Es una advertencia? ¿Es una alarma? Las observaciones mutan, cambian, evolucionan, aparecen y desaparecen en los procesos. ¿Qué son las observaciones? Yo creo que nadie puede tener certeza absoluta de lo que es una observación. Lo que sí sabemos es que al final del proceso se convierte en un argumento y en un hecho, una observación, que antes puede haber sido cualquier cosa. Pero cuando constituye el fundamento de una actuación de impuestos internos, la observación se convierte en un hecho esencial, sin haber cambiado código y sin haber cambiado concepto. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Por lo tanto, cuando uno empieza a analizar con detalle este tipo de fenómenos, uno dice, aquí está pasando algo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que si bien uno saluda, reconoce y felicita el uso de algoritmos en los sistemas de la administración tributaria aquí y en cualquier país, cuando esos algoritmos se usan en procesos que tienen que ver directamente con la determinación de la obligación tributaria, estamos hablando de otra cosa. Ese es el problema y el kit del asunto. ¿Por qué cuando uno ensambla
o acopla sistemas que tienen que ver con uso intensivo de base de datos, de información y de algoritmos dentro del proceso de determinación de la obligación tributaria, ojo, eso se tiene que hacer con máximo cuidado. ¿Por qué? Porque el proceso de determinación de la obligación tributaria lo define el legislador, no lo define el algoritmo. Como lo define el legislador, uno puede usar esos insumos absolutamente. El tema es cómo, cuándo y por qué usa esos insumos de los algoritmos en el proceso de determinación de la obligación tributaria. Y cuándo, probablemente sean muy pocos casos. ¿Es el algoritmo el único fundamento de la determinación de la obligación tributaria? Tenemos un problema. Ese es el punto. Por lo tanto, los límites a la pregunta que hacía Eduardo son todo esto que acabo de señalar y obviamente el respeto a los derechos de los contribuyentes. Como dato, solamente informativo, hoy día en Chile existe diversas iniciativas de política pública y legales en el Congreso que tienen que ver con la regulación de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos. Ok, si ustedes revisan esos documentos, en todos se pone un acento absoluto en el respeto y resguardo de los derechos de los ciudadanos. Es la contracara. Y eso es lo que efectivamente el servicio está preocupado de cuidar, de desarrollar y obviamente escuchando estos foros, escuchando estas opiniones se pueden mejorar esas prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde la otra vereda, digamos, tal vez misma pregunta, pero un ángulo distinto. ¿Hasta dónde se pretende utilizar la inteligencia artificial en las fiscalizaciones? Si es que es posible una pregunta. Ahí sí, ahora sí, ya, perfecto. De nuevo, vuelvo a repetir. Misma pregunta, pero desde un ángulo distinto. Eh, ¿Hasta dónde se pretende utilizar la inteligencia artificial en las fiscalizaciones? Sé que es una pregunta abierta y además, dependiendo de qué entendemos por inteligencia artificial, es una respuesta bastante dinámica, pero deben haber ciertas definiciones a priori que a lo mejor tú nos podrías comentar. Bueno, a mí primero me gustaría partir comentando respecto de los procesos centralizados antes de ir hasta donde pretendemos utilizar la inteligencia artificial. Y me encantaría tener mucho tiempo para poder explicarles cómo funcionan los procesos centralizados en el Servicio de Impuestos Internos, porque efectivamente son algoritmos, son lo que yo llamo fórmulas matemáticas simples que permiten identificar una diferencia entre una fuente de información externa, pero a veces incluso interna, y un código que es declarado en una declaración de renta o una declaración de IVA. Incluso tenemos fuente de información interna. Por poner un ejemplo, un contribuyente que declara todos los meses su PPM, que a final de año tiene 10 millones de pesos declarado en PPM actualizado, y en su formulario 22 se rebaja 50 millones de pesos. Lo que hace el algoritmo es determinar esa diferencia, es decir, aquí hay 40 millones que no le corresponden. Si no existiera el algoritmo y el proceso de cruce automatizado, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? A todos esos contribuyentes que por error, porque se quiso pasar de listo dentro del proceso, tendría que llamarlo a la oficina. ¿Cuántos contribuyentes declaran PPM? 1.600.000 empresas al menos. Si fuera eso, vemos los otros PPM de los profesionales. Entonces, 1.600.000 contribuyentes es algo que probablemente ninguna administración tributaria del mundo puede administrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es calcular esa diferencia y decirle, primero, en su consulta de estado de renta en Internet, que hay una diferencia, que tiene que revisar. Ponemos ayudas respecto de cuáles son esas diferencias. ¿Qué es lo que tiene que ver? Le enviamos correo electrónico. Si la diferencia es muy alta, lo llamamos a la oficina. Y cuando ya está por prescribir el caso, le enviamos una resolución denegatoria de esa devolución. Y esa resolución
tiene la posibilidad de ser reclamada en sede administrativa, presentando una RAP, o después avanzar hacia los TTA, si es que ese contribuyente dice el Servicio de Impuestos Internos está en contra mía. Ese es un tema de fondo, y de eso se tratan los procesos centralizados, de determinar diferencias en base a la información que tenemos. Pasamos porque hay temas de calidad de información en donde efectivamente se pueden hacer todas las mejoras que sean necesarias, oportunidad en la información, cómo entregamos toda esa información a través de nuestra página web. Y ahí es como bien importante que las personas sepan dónde encontrar la información, que sus asesores, sus contadores, sus abogados, sepan cómo entregarle la información para que no esperemos un proceso centralizado. Los procesos centralizados, tal como tú decías, Yuri, son del año 2006. No me acordaba que eran tanto. Estoy muy vieja. Y los conozco desde su nacimiento, eso es lo peor de todo. No puedo decir que estaba en el colegio. Eh, entonces, los procesos centralizados son muy antiguos y efectivamente, tal como tú decías, antes eran firmados por un facsímil, le llamaban, creo, y que era un facsímil de la firma de los directores regionales, que previo a cada proceso ellos entregaban su firma y eso se estampaba. Hoy en día no, hoy día tenemos firma electrónica avanzada, todos nuestros equipos en nuestras direcciones regionales tienen la firma electrónica avanzada. Es un proceso que no lo realizan solo ingenieros. En todos nuestros equipos participan abogados, contadores, auditores, fiscalizadores en general e ingenieros. Y además, ingenieros informáticos. Además, tenemos una empresa externa que certifica los algoritmos, que certifica que la programación sea la correcta. Entonces, cada uno de los algoritmos es revisado para efectos de que esa información se traspase bien a este documento, que es una liquidación o una resolución. Luego, se le consulta a todos nuestros equipos en las direcciones regionales si ese caso está o no está en proceso de revisión. Puede pasar que no quedó un registro de un proceso de revisión y que por lo tanto, porque hubo un intercambio de correo electrónico y que la dirección regional no, entonces marque ese caso para que no sea incluido en el proceso. Eso puede suceder, como puede suceder el problema de calidad de los datos. Y luego, entonces, el director regional o el jefe de fiscalización o quien tenga la facultad para firmar la resolución o la liquidación, entonces estampan su firma en este proceso que efectivamente funciona automatizado. Pero es un proceso bien largo, por eso tiene muchas componentes y buscamos todas las etapas previas para que el contribuyente solucione su situación. Ustedes me pueden decir, ya, pero sí, el contribuyente seguro que fue a la dirección regional a reclamar sus 50 millones de pesos. No van. Los llamamos, les mandamos correo electrónico, les pedimos que vayan a la dirección regional, les pedimos, en algunos casos hemos buscado la alternativa de una agenda para que ellos se conecten y no van. Entonces, ahí es donde llegamos a situaciones en donde hay que generar la liquidación o hay que generar la resolución, y ahí me voy a la pregunta que tú me hacías para ir en preciso hasta dónde pretendemos utilizar la inteligencia artificial en el servicio de impuestos internos, más que en la fiscalización del servicio de impuestos internos, en todas aquellas partes en donde debamos relacionarnos con el contribuyente y podamos contribuir a gestionar su cumplimiento, y en todas aquellas áreas en donde la inteligencia artificial nos ayude a analizar los datos y detectar incumplimientos, que es muy relevante porque finalmente nuestro país tiene un 20% de evasión de IVA, que más allá de las discusiones respecto de cuánto es renta, claramente que es más del 20% en renta, y se detectan incumplimientos graves con el uso del análisis de datos. Detectamos contribuyentes, ahora que estamos analizando esta declaración jurada
de saldos y abonos en cuenta corriente, contribuyentes de más de 100 años que están teniendo saldos y abonos importantes en su cuenta corriente. ¿Es raro o no es raro? Ya, eso por sí solo no me va a marcar una fiscalización, pero si a eso le agrego que este contribuyente está teniendo ciertas operaciones de facturas falsas, o este contribuyente está en el mundo de la chatarra, o este contribuyente vive en un domicilio rural desconocido o vive en un departamento y dice que está teniendo operaciones cuantiosas con una bodega en ese departamento. Entonces, todos esos elementos, para analizar todos esos elementos, entonces necesitamos utilizar la tecnología, el análisis de datos avanzado y por supuesto que tenemos que seguir avanzando en el uso de inteligencia artificial, pero con ese foco, con el foco del contribuyente incumplidor, que eso es lo que busca. Y termino con una pregunta que está vinculada con lo anterior. ¿Te parece a ti que el uso de estas nuevas tecnologías, que ha quedado súper claro hoy día, de que evidentemente están teniendo un impacto en la forma como fiscalizamos, a quién fiscalizo y de qué manera y qué sé yo, pero crees tú que van a terminar cambiando la relación entre el Servicio de Impuestos Internos, digamos, Administración Tributaria y el administrado de los contribuyentes? ¿O que eso va a seguir más o menos los parámetros que hemos conocido hasta aquí? Que yo creo que María Paz tenía razón en algo que mencionó en términos de cómo mejoramos la satisfacción de los contribuyentes, que es otro de los ámbitos que como servicio consideramos relevante para efectos de asegurar el cumplimiento tributario. Ahora, acabamos de terminar un proceso de operación renta. Ingresaron cerca de 4,7 millones de declaraciones. Nuestro objetivo, aunque ustedes no nos crean, es disminuir la cantidad de declaraciones observadas. Nosotros tenemos un equipo en que estamos en forma permanente pensando cómo hacemos que los contribuyentes se equivoquen menos. Y esa es una meta nuestra. Y de hecho, estamos contentos porque este año tenemos menos observaciones que los últimos 2 años. Estamos contentos porque tenemos menos retenciones que los últimos 2 años y vamos siguiendo esa curva. Porque lo que buscamos es que el contribuyente cumpla cuando debe cumplir. Y de relacionarnos de una forma más cercana con el contribuyente en diferentes ámbitos, tanto con las grandes empresas, con los grandes grupos empresariales. Hoy en día estamos lanzando todo un programa de responsabilidad social tributaria que va de la mano con la reestructuración de la Dirección de Grandes Contribuyentes, pero también con los contribuyentes más pequeños. Por ejemplo, muchos de ustedes vieron el asistente de arriendos de bienes raíces. Generó discusión, pero finalmente el asistente fue dirigido a los 100.000 contribuyentes que arrendaban bienes raíces, que tenían que pagar ese impuesto. Entonces, ¿qué es lo que yo prefiero como servicio de impuestos internos? Prefiero que ese contribuyente declare en el mes de abril de 2024, que es cuando tenía que declarar, y no ir con un proceso de fiscalización en 2025. Entonces, ¿cuál es la forma en que nos queremos relacionar con los contribuyentes? Idealmente, si podemos usar la inteligencia artificial para efectos de poder ir respondiendo, pero las consultas que puedan ser más simples, hay consultas que son más complejas, que son ad hoc a cada contribuyente y va a llegar la consulta normativa o va a llegar la consulta 26 bis vinculante, que es lo que nosotros tratamos de fomentar, porque si hay características particulares en la planificación de un contribuyente, qué es lo que quiere hacer en su negocio en forma más particular, entonces vamos a tener que ir respondiendo. Eso no es por inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial finalmente usa la tecnología para ir aprendiendo, prediciendo, pero no para concentrarse en situaciones específicas. Muchas gracias. Yuri, hemos tocado este tema en distintas preguntas que tú has ido respondiendo, pero si te lo hubiera a preguntar ahora de manera muy directa, digamos, yendo al foco de la pregunta, ¿crees tú que los derechos de los contribuyentes se ven trastocados con la inteligencia artificial? ¿O bajo los parámetros que tú mismo lo definiste contra los algoritmos que ocupa, digamos, la administración tributaria? Sí, bueno, yo creo que hay una situación
que va a servir para entender la explicación que voy a dar. A comienzos de los años 2000, mediante circular del Servicio de Impuestos Internos, se crearon o dictaron los derechos del contribuyente, sin base legislativa. ¿Vale? Entonces, una circular del Servicio de Impuestos Internos de esa época dijo un catálogo de derechos de los contribuyentes. Y fue bastante sorpresivo porque, primero, no se creó ningún derecho nuevo. Por así decirlo, se ordenaron, sistematizaron y aclararon para el ámbito tributario los derechos existentes en el ordenamiento jurídico general. El derecho de petición, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero uno se pregunta, ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos dictó una circular dando cuenta de los derechos contribuyentes? Si los derechos ya existían en la ley y en la Constitución. Posteriormente, se creó, ¿no es cierto?, las normas que hoy día están en el Código Tributario que dan cuenta de los derechos de los contribuyentes. Entonces queda dando vuelta la pregunta de por qué se hizo lo que se hizo. Porque el sistema tributario tiene sus propias lógicas, sus propios tiempos, sus propios procesos específicos, distintos a los generales. Entonces, cuando uno se pregunta si el uso o el progresivo uso o el futuro uso de inteligencia artificial en la administración tributaria trastoca los derechos de los contribuyentes, ¿cuál es derecho? Esa es la pregunta. ¿Son los derechos normales o son nuevos derechos? Por ejemplo, yo tengo derecho a que se me explique cómo el algoritmo construyó un acto administrativo que afecta a mi patrimonio o no tengo derecho a eso. Porque al final del día, ¿qué es el algoritmo? El algoritmo es, por así decirlo, el traductor de los procesos informáticos, matemáticos, etcétera, etcétera, que se viven adentro del Servicio de Impuestos Internos, y cómo se le comunica ese proceso al ciudadano es mediante palabras y números, que no es el lenguaje del algoritmo. Eso es producto de. Entonces, ¿tiene el contribuyente derecho a que se le explique? ¿Derecho a saber cuándo se le aplica, en qué etapa y por qué se le aplica el algoritmo? ¿Tiene derecho a saber por qué se cambió su algoritmo? ¿Tiene derecho a la no discriminación? ¿Tiene derecho a la igualdad? Etcétera, etcétera, que son derechos que parece que ya existen, pero acá parece que tienen otro tamiz, otro tono, porque estamos hablando de otro fenómeno, que es justamente el mundo de la informática, de la tecnología, el mundo digital, etcétera. Entonces, a la pregunta si el uso de la inteligencia artificial trastoca los derechos de los contribuyentes, es que yo creo que están en construcción. Hoy día los derechos de los contribuyentes, creo yo, no son suficientes para dar respuesta al nuevo fenómeno que estamos viviendo. Gracias, Yuri. Tengo últimas dos preguntas para ir cerrando porque ya estamos en el tiempo. Eric, completamente distinto, desde el sector privado, donde tú estás desempeñando hoy día, ¿qué podemos aportar en el marco de la inteligencia artificial a la administración tributaria? Bueno, creo que este es un trabajo mancomunado. Creo que aquí hay un aporte tanto del Servicio de Impuesto Interno como de parte de nosotros en entregar una información correcta, fidedigna, veraz. De parte de los asesores en colaborar en la educación de los contribuyentes, a de que estos entiendan la importancia del acceso y la entrega de información correcta y oportuna al Servicio de Impuesto Interno. Así que creo que hay un trabajo de todas las partes. También aquí quizás nos hemos sumado a la conversación lo que es la de DECOM, ¿ah? Que también creo que cumple un rol fundamental tanto en la educación de los contribuyentes también como en la defensa de sus derechos. De parte de los TTA, que quizás yo los nombré brevemente hace un rato, pero también quizás en el aporte, en el apoyo de nueva jurisprudencia que puede ser relevante en el día de mañana en la discusión de los derechos de los contribuyentes o todo lo que tenga relación con este tema. Creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse. No lo vamos a poder aquí retener más tiempo. Quizás el avance de ella va a depender mucho del
también del avance legislativo, de la aplicación de los límites, o lo que hablamos un poco al comienzo de la opacidad de cómo se programan los sesgos o cómo estamos aplicando los riesgos, ¿ah? Pero luego de eso, quizás con un buen clustering que nos muestre dónde están los patrones de los datos que estamos utilizando, vamos a tener toda la claridad de que finalmente la inteligencia artificial es útil para el desarrollo de todas las labores que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Sin duda. Y con esta pregunta cerramos porque estamos en el tiempo que estaba programado para esta actividad. María Paz, te hago la misma pregunta que le hice a Carolina, pero ahora te la hago en tu carácter, digamos, de abogado practicante. ¿Tú crees que la inteligencia artificial va a cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestra administración tributaria? Desde tu Sí, vereda. sí, porque la verdad es que la inteligencia artificial va a cambiar la forma en que nos relacionamos en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Sí, yo creo que hay que dejar como un punto súper claro cuando hablamos de inteligencia artificial, que los algoritmos que utiliza el Servicio de Impuesto Interno, y Yuri los ha explicado sumamente bien, son el primer eslabón en la cadena de lo que es la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de estos sistemas que buscan reconocer y superar la forma en que nosotros conocemos el mundo, los seres humanos, y reaccionamos ante el mundo. Y buscan entonces predecir resultados. Creo que estamos lejos todavía de esa función de la inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de inteligencia artificial, y yo lo comentaba al principio, es un mundo, es un término sumamente amplio, pero no todo es inteligencia artificial, ¿ya? Entonces tenemos que tener como cuidado cuando hablamos de inteligencia artificial, cuál es la bajada a tierra real de eso. Me parece que la tecnología cambia la forma en que nos relacionamos entre las personas. Ahora, ojalá que este término amplio de inteligencia artificial ayude a disminuir las asimetrías de información que tenemos con el Servicio de Impuesto Interno y en general con el Estado. Muchas gracias. Desgraciadamente, estrujamos a nuestros panelistas y no nos quedó tiempo para absorber las preguntas, pero estoy seguro de que se van a quedar en nuestra base de datos y desde esa perspectiva las podremos abordar sus respuestas en una distinta oportunidad. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus interesantes aportes y a la universidad por darnos este espacio para desarrollar este tema tan interesante. Y con eso cerramos la actividad. Muchas gracias por su participación.